La voz del joven empleado apenas cruzó el mostrador. Señora Morales, su hijo presentó unos documentos la semana pasada. Dice que usted ya no puede manejar sus finanzas. Levanté la vista de mi bolso con la mano a medio camino buscando un bolígrafo. ¿Mi hijo? El joven tragó saliva. Asintió. Luego con cuidado deslizó una carpeta manila sobre el mostrador. Dentro había 4 páginas. Mi nombre completo en negritas. Mi fecha de nacimiento. Mi dirección en la Colonia del Valle. La firma, al final, parecía familiar, lo suficiente como para doler. Y junto a ella, el nombre de mi difunto esposo. Como testigo, Esteban Morales, muerto hace 10 años. Yo comencé, pero no salió nada. Mi lengua se sentía como arena. Miré el sello del notario. Estaba borroso, descentrado. Una copia de una carta estaba agrapada detrás con el membrete de una clínica que nunca había oído. Decía que padecía un deterioro cognitivo temprano. Incluso había un número de teléfono. Lo hizo todo, sin preguntar, sin avisar. Sin verdad. Miguel, el empleado, parecía de unos 30 años. Voz suave, corte de pelo impecable, una corbata que probablemente ajustaba demasiado a menudo. Se sentó más derecho de lo necesario, como si no estuviera seguro de si iba a llorar o desmayarme. Señora, dijo en voz baja, no procesamos nada. Algo en los documentos no se sentía correcto. Por eso le pedí que viniera. No lloré, no grité, solo me quedé ahí con las manos sobre la mesa como si no fueran mías. ¿Qué pasa si digo que no pregunté? Abrió un cajón. Sacó otra carpeta más gruesa. Estos documentos revocarán cualquier autorización pendiente y marcarán su cuenta permanentemente. Sin acceso, sin cambios, a menos que los haga usted en persona. Saqué el bolígrafo de mi bolso y firmé cada línea. Mi mano estaba firme, mi respiración tranquila. Cuando terminé, empujé los papeles de vuelta, me recosté en la silla y miré por la ventana. El tráfico afuera se movía lento, indiferente. Pasó un camión lleno de niños escolares. Me pregunté si alguna de sus madres había visto el nombre de su hijo junto a una mentira. Seguía con el mismo abrigo cuando llegué a casa. No me lo quité, no al principio. Solo me quedé parada en la cocina mirando el fregadero como si hubiera olvidado por qué entré. La casa estaba silenciosa, siempre lo está, pero ahora sentía que algo había sido arrancado. No robado, despegado. Isabel Morales, 74 años. A veces lo escribo en los márgenes de los crucigramas, no porque lo olvide, sino porque me gusta cómo suena. Vivo sola desde que Esteban falleció. Viuda sí, pero no sola. Todavía preparo mi propia sopa de frijoles, sigo siendo voluntaria en la biblioteca los jueves. Todavía renuevo mi licencia cada pocos años. Todavía recuerdo cada interacción de medicamentos de mis días en la farmacia y los cumpleaños de la mayoría de mis vecinos. Pero al parecer mi hijo cree que me he perdido. No siempre fue así. En el último día de muertos, Javier cortó el pavo como si estuviera actuando para una multitud. Me sirvió vino con ambas manos exagerando el gesto. Luego se inclinó y dijo tan bajo que los demás no lo oyeron. Deberías poner tus asuntos en orden, mamá. Por si las dudas, por si las dudas. Me reí y lo llamé cariño, pero se sintió como algo más. Una suavidad envuelta en control, como una mano que aprieta un poco demasiado tiempo. Ahora me pregunto cuánto tiempo estuvo ensayando esto. Me miró durante la cena de Navidad y pensó, no lo verá venir. Sonrió mientras llenaba formularios que decían que estaba perdiendo el juicio. Abrí el refrigerador, saqué la sopa que hice ayer, frijoles con mucho ajo, y la puse a calentar de nuevo. Revolver ayudaba. El ritmo, el calor, el sonido suave de la cuchara de madera rozando el fondo de la olla. Cuando apagué la estufa, caminé por el pasillo y abrí el cajón que había cerrado con llave desde que Esteban murió. Dentro había una carpeta etiquetada para emergencias y debajo de una pila de papeles de seguros viejos estaba el primer cheque
que le escribí a Javier. La carpeta crujió al abrirla como si no la hubiera tocado en años, y no lo había hecho. Solo le había echado un vistazo al mover cosas después de que Esteban falleció, demasiado vacía entonces para lidiar con números o nombres. Pero ahora, sentada en la mesa del comedor, saqué cada sobre, cada documento, cada papel doblado que pensé que nunca necesitaría revisar. El primer cheque era de 2003. 200 pesos. Javier necesitaba calcetines a juego para el equipo de fútbol. Esteban había dicho que no refunfuñando algo sobre forjar carácter. Pero Javier vino a mí con esos ojos, los mismos que lloraban cuando sus bloques de juguete se caían. Escribí el cheque para recordar cuánto costó el amor esa semana. Había más. 37 cheques en total. Algunos pequeños, 4,000 pesos para libros de texto. Algunos grandes, 100,000 pesos cuando lo despidieron. Encontré 3 acuerdos de préstamo que firmó a medias, uno nunca devuelto. Todos guardados en fundas de plástico como piezas de museo. Luego el poder notarial de 2017. Ese lo recuerdo. Estaba recuperándome de una neumonía cansada. Javier había dicho, es solo por precaución, por si pasa algo. Ya había aprendido a hacer que la cautela sonara como bondad. Y al final, en el fondo, el libro de cuentas. Para Javier, no para siempre. Mi letra aún clara, entonces antes de que mis manos empezaran a doler por las mañanas. Cada página tenía fecha. Cada entrada, una nota. Ayuda con la renta, copago médico, regalo de boda, llantas para el coche, terapia, abogado de divorcio, camión de mudanza. Otra vez. 7,720,000 pesos. Ese era el total, sin contar los víveres, sin contar los billetes de 500 pesos metidos en tarjetas de cumpleaños. Sin contar la confianza. Miré el número luego, caminé a la cocina y preparé té manzanilla esta vez. Mi pecho se sentía apretado, pero no doloroso. Solo lleno, como si algo dentro se expandiera hasta chocar con mis paredes. De vuelta en la mesa, pasé a una página en blanco en el libro. Taché el título viejo. Y escribí uno nuevo, lo que se llevó. Aún no había servido el té cuando escuché el golpe. No el timbre, solo 3 toques suaves, familiares y ligeros. Daniela nunca usaba el timbre. Decía que siempre me asustaba, lo cual era solo a media cierto. Abrí la puerta y ahí estaba equilibrando una bolsa de papel craft en un brazo y una bolsa reutilizable en el otro. No quería interrumpir, dijo pasando junto a mí, como si viviera aquí. Traje yogur té y esas galletas que te gustan, las de ajonjolí. Desempacó los víveres en la encimera, tarareando algo que no reconocí. Sin preguntas, sin explicaciones, solo presencia. Me senté y esperé hasta que levantó la vista. Pasó algo, dije. Daniela se quedó inmóvil. Ni un movimiento, ni un suspiro. Solo inmóvil. Le conté todo. Los documentos falsificados. La carta falsa. El nombre de su padre junto al mío, escrito como un veredicto. Cuando terminé, su rostro no se torció en confusión o duda. Se quedó en blanco, luego lleno todo a la vez. Ha estado actuando raro, dijo en voz baja. Le dijo a la tía Clara que estabas perdiendo la cabeza, como si el banco solo estuviera ayudando. Que alguien tenía que intervenir. No lloró. Yo tampoco. Solo nos quedamos ahí, frente a frente en la mesa, 2 mujeres en una cocina, donde se habían escuchado demasiadas cosas a lo largo de los años. Le dije, continuó Daniela, que si algo te pasaba, yo me encargaría, que cuidaría de ti. Su voz se quebró. Pero no necesitas que te cuiden, abuela. Solo necesitas que te escuchen. Extendí la mano y tomé la suya. La suya estaba cálida. Sólida. No me había dado cuenta de lo frías que estaban las mías hasta entonces. Te estoy escuchando, dijo de nuevo más suave. Lo que decidas hacer, te apoyo. No le respondí en voz alta. Solo me levanté, caminé al pasillo
y tomé la tarjeta de presentación aún pegada al lado del gabinete. Era hora de llamar a Alejandra Torres. Llamé a Alejandra a primera hora de la mañana siguiente. Su asistente me pasó de inmediato. No había hablado con ella en casi 6 años, no desde que se finalizó la herencia de Esteban, pero su voz era exactamente la misma. Clara, directa, con esa calidez que no pide permiso. Isabel dijo sorprendida: ¿Cómo estás? Necesito actualizar mi testamento, dije. Una pausa. Luego, con suavidad: ¿Esto tiene que ver con tu hijo? Sí. No preguntó más. Solo dijo: ven esta tarde, te haré un espacio. Llegué con la carpeta manila bajo el brazo. Daniela se ofreció a llevarme, pero le dije que no. Quería ir sola. Lo necesitaba. Alejandra estaba sentada frente a mí, leyendo en silencio. No alzó las cejas ante la firma falsificada, el diagnóstico falso o la audacia de usar el nombre de Esteban. Cuando terminó, dio un golpecito a la carpeta. Empezaremos revocando el poder notarial de 2017, dijo. Quiero que Javier quede fuera del testamento, añadí. Asintió. Y una cosa más, dije, deslizando otro papel sobre la mesa. Quiero crear un fideicomiso, para Daniela. Nadie más. Alejandra levantó la vista. Todo. Su pluma dudó. ¿Estás segura? Es la única que llega sin pedir nada. Trabajamos en los documentos juntas, línea por línea. Cuando llegó el momento de firmar, Alejandra me pasó una pluma negra impecable. Mi nombre quedó en bucles y trazos, firme y claro. Los papeles hacían un suave susurro al pasarlos uno por uno. No lloré, ni una sola vez. Pero cuando dejé la pluma por última vez, mis manos se sintieron más ligeras que en años, como si algo que me había estado oprimiendo por demasiado tiempo finalmente se hubiera movido y liberado. Alejandra reunió las copias firmadas en un sobre nuevo. Lo presentaré todo esta semana. Asentí, me puse de pie y abotoné mi abrigo. Y cuando llegué a casa, guardé el sobre en la caja fuerte bajo mi cama, justo al lado de la escritura de la casa. La carta llegó 3 días después, sobre grueso. Mi nombre escrito con la letra inclinada de Javier, la misma que usaba en las tarjetas de cumpleaños cuando era pequeño. Sabía qué había dentro antes de abrirlo. Podía sentir el teatro a través del papel. Primero preparé café. Me senté en la mesa, donde la luz de la mañana caía sobre la madera. Luego deslicé un cuchillo bajo el sello y desdoblé 3 páginas. Empezó con mamá, alargado, como si aún fuera tierno. Escribió que había habido un gran malentendido, que los documentos eran rutina, que solo intentaba ayudarme a estar organizada. Dijo que el empleado del banco debía estar confundido y tal vez yo también. La palabra confundida estaba subrayada. Escribió que solo quería asegurarse de que las cosas estuvieran en orden en caso de emergencia. Dijo que había reaccionado exageradamente, que mi abogada estaba aprovechándose de mi estado emocional. Incluso mencionó a Daniela, la llamó influenciable, como si la bondad fuera una debilidad que necesitara corregirse. Para la segunda página podía escuchar su voz, ese tono cuidadoso que usaba para hacerme sentir tonta por notar algo malo. La misma voz que una vez dijo: «Siempre piensas lo peor de la gente, mamá». Cerró con: «Estoy preocupado por ti». Esa parte me hizo recostarme. No enojada, solo vacía, preocupado por mí, después de robar mi nombre, después de intentar borrar mi elección, después de convencer a media familia de que había perdido la cabeza. Doblé la carta, una vez, luego 2. Mi café se había enfriado. Saqué la trituradora de debajo del escritorio, pasé cada página lentamente, una por una. El sonido era constante, suave. No lo hice por rabia, lo hice porque la verdad no necesita explicarse de nuevo a los mentirosos. Cuando el último pedazo desapareció, desenchufé la trituradora, llevé la bolsa al contenedor afuera y miré el espacio vacío donde solía estar el correo. Al día siguiente, noté que el teléfono
parpadeaba con un nuevo mensaje de voz. El mensaje era del padre Luis. Su tono era cuidadoso, del tipo que usa la gente cuando no está segura de qué verdad le han dado. Isabel dijo: «Solo quería ver cómo estás. Javier mencionó que has estado un poco olvidadiza últimamente. Tal vez podamos hablar». ¿Olvidadiza? Esa palabra se quedó en mi oído como una piedra. Lo llamé de vuelta a la mañana siguiente. «Padre, ¿cuándo es su cumpleaños?», pregunté. Dudó, luego rió suavemente. 12 de agosto. Y su sermón del domingo pasado, perdón y límites. ¿Verdad así es? Y el himno que eligió en abril, el que todos olvidaron la segunda estrofa. Rió. Sublime gracia. ¿Lo recordaste? Siempre lo hago, dije. Se quedó en silencio. Entiendo. Estoy bien, padre, añadí. ¿De verdad? Nunca lo dudé, dijo, pero escuché la duda debajo. Esa noche fue el convivio mensual en el salón parroquial. Preparé tamales, como siempre, la misma receta que le encantaba a Esteban. Me dije que no iría, que no le debía mi presencia a nadie, pero la costumbre es terca. En el momento en que entré, lo sentí. La pausa en la conversación, la sonrisa que duró un segundo de más, el susurro que no fue lo suficientemente bajo. Está decayendo rápido. Pobre Javier, teniendo que lidiar con todo ese papeleo. Sonreí de todos modos. Llené un plato. Escuché mientras la señora Gómez hablaba sobre la aceptación de su nieto en la universidad como si nada a nuestro alrededor hubiera cambiado. Pero cada mirada se sentía como una huella presionando en la versión de mí que estaban construyendo sin mi permiso. Cuando el padre Luis dio la bendición antes de la comida, su voz tembló ligeramente. Vi cabezas inclinarse y ojos deslizarse hacia mí. Después, mientras enjuagaba platos en la cocina de la parroquia, miré mi reflejo en la ventana sobre el fregadero. Mis manos estaban firmes, mi memoria intacta, mi voz aún mía. Que susurraran lo que quisieran. Había estado callada demasiado tiempo. A la mañana siguiente, llamé a la biblioteca y reservé el salón comunitario para el miércoles por la noche. Imprimí los volantes yo misma, solo 10 texto negro en papel blanco. Sin imágenes, sin nombres. Solo una hora, un lugar y un título. Un relato tranquilo. 7 de la noche. Miércoles. Dejé uno en la cafetería, otro en el mostrador de la biblioteca, y le di otro al padre Luis sin explicación. No pidió una. Solo asintió y dijo que intentaría venir. Ese miércoles llegué temprano. El salón comunitario olía ligeramente a libros viejos y cera para pisos. Las sillas plegables ya estaban dispuestas en filas desiguales. Acomodé algunas y dejé mis notas aunque no las necesitaría. A las 6:55 había casi 20 personas. Daniela estaba sentada en la primera fila, con los brazos cruzados pero los ojos suaves. Y cerca de la salida de pie, con un abrigo rígido y una mandíbula aún más tensa, estaba Verónica, la esposa de Javier. Lo esperaba. Siempre llegaba sin invitación, pero nunca sin una agenda. Empecé exactamente a las 7. Les conté sobre la llamada del banco, el poder notarial falsificado, la carta que decía que no estaba apta, la forma en que mi hijo usó el nombre de mi esposo muerto como una llave. Les dije que no grité, no me enojé. Firmé nuevos papeles, rebosé el acceso, preparé té y encontré paz. Luego hablé de la abogada, el fideicomiso, la decisión de dejarle todo a Daniela, no por venganza, sino porque era la única que tocaba sin esperar nada a cambio. Nunca alcé la voz. No fue necesario, solo lo conté tal cual. La verdad no necesita adornos. La sala se mantuvo en silencio. Algunos asintieron, otros bajaron la mirada. Verónica no se movió. Y cuando terminé, doblé mis notas, tomé un sorbo de agua y dije: «Eso es todo». Nadie aplaudió. Eso habría sentido mal. En cambio, algunas personas se acercaron silenciosamente. Ofrecieron apretones de manos, agradecimientos suaves. Alguien dejó 3 tulipanes amarillos en la mesa sin decir una palabra.
Mientras recogíamos Daniela, se acercó y susurró: «Te veías más alta esta noche», y por primera vez en meses dormí sin soñar con explicaciones. La carta llegó certificada en un sobre blanco impecable, con el sello de un bufete de abogados que no reconocí. El tono era educado profesional, justo lo suficiente para dejar un corte de papel. Nuestros clientes, el señor y la señora Javier Mendoza, desean resolver este asunto de manera privada y con respeto. Le piden que reconsidere los cambios recientes en su testamento en el espíritu de la unidad familiar. Si acepta restaurar el testamento anterior, todas las investigaciones legales pendientes se retirarán de inmediato. Ahí estaba de nuevo unidad, una palabra que suena noble hasta que te das cuenta de que significa silencio. Leí la carta 2 veces, luego una más en voz alta, solo para escuchar lo hueca que sonaba. Ofrecían paz, pero solo si borraba la verdad. La puse junto a la rejilla donde el pan de elote acababa de terminar de hornearse. El olor llenaba la cocina cálido y constante, anclándome en la vida que parecían olvidar que aún tenía. Saqué una hoja de papel sencillo y una pluma, sin abogada, sin borradores, sin correcciones. Escribí no. Mi vida no es una negociación. Doblé la hoja una vez y la metí en un sobre en blanco, sin firma, sin florituras. Solo cinta adhesiva en la solapa firme y final. Afuera el aire traía un leve frescor. Caminé hasta el buzón, deslicé el sobre y escuché cómo caía en el espacio hueco de abajo. Un sonido pequeño, pero que se sintió más pesado que cualquier cosa que hubiera enviado en años. De vuelta en la cocina, me serví una taza de té y corté el pan de elote. El primer pedazo se desmoronó en el borde imperfecto, pero mío. Lo comí despacio de pie en la encimera donde Esteban y yo solíamos sentarnos los domingos por la mañana. La casa estaba silenciosa, no vacía, solo honesta. Dejé que el silencio se quedara. Para cuando la tetera dejó de silbar el coche de Daniela, estaba entrando al driveway. El domingo por la mañana llegó suave como siempre, sin llamadas, sin cartas, solo el sonido de los pájaros picoteando el comedero y el zumbido bajo del mundo comenzando de nuevo. Daniela apareció con una bolsa de papel blanco en una mano y un frasco de café en la otra. «Todavía está caliente», dijo entregándomelo. «No me hagas comérmelos todos». Nos sentamos en el porche, el aire lo suficientemente fresco como para que los panecillos humearan al romperlos. Al otro lado de la calle, el señor Vargas estaba barriendo hojas en filas torcidas. Un niño pasó rápido en un patín demasiado veloz para la tranquilidad de su madre. El mundo seguía girando. Por un rato no dijimos mucho. Ella tomó su café. Yo vi cómo el viento esparcía un montón de hojas por la calle, como si estuviera demasiado orgulloso para quedarse ordenado. «Le diste todo», dijo Daniela, eventualmente su voz baja. No enojada, solo verdadera. Asentí. Y ahora me di algo a mí misma. Me miró y lo vi alivio, tal vez. O reconocimiento. Ese tipo de saber que solo llega cuando alguien te elige sin dudar. Nos quedamos ahí hasta que los panecillos se acabaron y el café se enfrió. No le conté sobre la nota final que había metido en los documentos del fideicomiso, la que encontraría un día cuando más importara. Para Daniela, no heredaste mi dinero, heredaste mi límite. No necesitaba saberlo aún. Ya vivía como alguien que lo entendía. Cuando se fue, me abrazó como siempre lo había hecho, fuerte, segura, sin prisas. Me quedé en el porche un poco más, viendo la calle asentarse de nuevo en sí misma. El viento había cambiado. El silencio ya no se sentía vacío. Y cuando me levanté, lo hice despacio, sintiendo cada gramo de mi peso, pero nada que me arrastrara. Entré a la casa, cerré la puerta detrás de mí y dejé que la luz se derramara en el pasillo, limpia y dorada.